Bueno, esta es la otra parte. Estábamos explicando qué pasaba a la corriente cuando atraviesa resistores en serie. Lo voy a volver a decir. Si los resistores son iguales, tienen el mismo valor óhmico y la corriente en cada uno de ellos va a ser igual. Y la corriente en serie siempre es la misma, aunque tengan el mismo valor los resistores o tengan distinto valor óhmico los resistores. El camino de la corriente es una cosa, va a ser el mismo, va a ser uno solo cuando tengo resistores en serie, pero la intensidad de la corriente eléctrica, que es un poco la pregunta de Cristal, puede ser distinta si los valores óhmicos de los resistores son distintos. En un resistor voy a tener una determinada corriente eléctrica y en otro resistor voy a tener otra corriente eléctrica. ¿Cuáles van a ser esos valores? Lo veremos cuando apliquemos la ley de Ohm en cada uno de esos resistores, que es lo que sigue. Si eso se entendió, sigamos avanzando. Acá ustedes tienen una actividad en el libro. ¿Se está viendo el libro, gente, en la página 139 del PDF? 119. Ajá. Ahora no se ve. No, cuando digo 139 es arriba. Del Ahí se ve. PDF. Del PDF es arriba, corazón. 119 es del libro. ¿Lo ves? 119, profe. Sí, pero yo estoy diciendo acá arriba, ¿no se ve Sí, ese? sí, sí. Bueno, a ese me refería. Si no hubiera dicho 119 del libro. Bien, entonces estamos viendo todos. Ahí tienen una pequeña actividad, se lo dejo para ustedes porque no vamos a llegar a ver todo. Simplemente me dice qué cosa, que yo tengo resistores en una placa de prueba. ¿Se acuerdan que este libro le llama tarjeta de prototipo? Genial. Muchos también le dicen protoboard. Bueno, son distintos nombres, yo prefiero decirle placa de prueba porque nos entendemos todo en español. Ven que acá dice el punto A y el punto B. Eso significa acá comienza el circuito y en el B dice acá termina el circuito. ¿Qué es lo que me pide la actividad? Que los conecte, o sea, que ponga alambrecitos para que haga conexiones. Recuerden ustedes que esto se lee, o digamos, que los puntos acá perforados son como un renglón vertical, que todo esto conduce así verticalmente, así como está. Entonces, yo tengo que sacar un alambre de este punto abajo de donde estoy o donde está el terminal, abajo donde está justo el puntero, lo voy a estirar hasta este otro punto donde está arriba de este otro terminal y así los podré conectar. Acá está la solución. Así que fíjense en esto. Si ustedes tienen una duda o algo no entienden, me escriben porque acá no llegamos a ver todo. Eso es cómo conectar resistores en serie. Les pido por favor que trabajen por su lado, porque si no, no vamos a llegar a ver todo esto juntos. Acá está un poco lo que decía Cristal. ¿Qué pasa con la corriente en serie, profe? Me decía, ¿es la misma? Y la respuesta fue, es la misma en cuanto a camino, hay uno solo, pero no es la misma, o sea, si es la misma o no va a depender del valor óhmico que tengan los resistores. Entonces, y eso se va a saber aplicando la ley de Ohm. Fíjense acá, ustedes tienen un circuito que tiene 3 resistores y justo los 3 tienen el mismo valor. Entonces, en un circuito serie, la corriente que entra a cualquier punto es la misma corriente que sale de dicho punto. En cuanto a la imagen, a ver, acá lo tengo a lo mismo de arriba, pero he conectado amperímetros. Quizás esto es lo que vos me decías los otros días, Cristal, de que lo veías como un cuadrado. Esto es Sí, bueno, pero esto es una imagen. Ya hemos dicho que esto digamos, se pasa de un dibujo a un esquema. Cuando nosotros hablamos del circuito ya no nos referimos a esto. ¿Por qué? Porque esto es como
representativo, pero nadie está dibujándolo en 3D al amperímetro, directamente vamos a algo y nadie está dibujándolo en 3D a la fuente de tensión. No digo que esté mal acá el libro, digo que esto se hace para que uno lo sepa, pero de ahí en más se pasa al esquemático, y el esquemático representa al amperímetro con un círculo. Esto es lo que yo también te decía la otra vez. Bueno, genial. Lo mismo que tengo a la izquierda, lo tengo a la derecha, pero con un esquemático. Bueno, ¿y qué pasa? Ahí está midiendo la corriente eléctrica y acá está un poquito la respuesta a tu pregunta. Si todos tienen el mismo valor, voy a medir la corriente en todos los puntos igual. Valor, ojo, acá estoy hablando de vuelta. La intensidad de la corriente eléctrica va a ser la misma en todos los puntos. ¿Por qué? Porque los resistores valen lo mismo. Y la trayectoria de la corriente es una sola porque están en serie. Son dos cosas distintas. Una cosa es la trayectoria y otra cosa es el valor de la corriente eléctrica, que en este caso es la misma en toda la malla. ¿Por qué? Porque los resistores tienen el mismo valor óhmico. Entonces, sigamos avanzando. Les pido que eso lo vean también por su parte, porque acá no vamos a llegar a ver todo. Y vamos a ver ahora resistencia total en serie. No es difícil, gente, y lo estoy explicando. Y el que tenga alguna duda, luego me escribe en el aula virtual y me dice, profe, yo no entendí tal cosa. Resistencia total en serie. Directamente, miren. Si yo quiero determinar la resistencia total en serie, ¿qué tengo que hacer? Y sumarlos, como si fueran, ya sabemos que en matemática, digamos, todo lo que es igual se suma. Miren acá, en el A, B y C. En el A, obviamente, solamente tengo 10 ohmios, y sí, porque es el único que hay. Pero en el B yo tengo 2 veces 10 ohmios. ¿Cuánto tengo en total? Y 20 ohmios. Y si tengo 3 veces 10 ohmios, ¿y cuánto tengo en total? 30 ohmios. Miren que estoy tomando desde que empieza, desde el primer resistor hasta el último resistor. Estoy hablando de resistencia total. Simplemente sumé los resistores. ¿Por qué? Porque es posible. Y luego, ¿qué pasa? Tengo resistores en serie. Tengo 5 resistores en serie. ¿Y ahora qué pasa? No tengo los mismos valores. Bueno, ¿y ahora qué pasa en este caso? Me dicen que los conecté en una placa de prueba o tarjeta prototipo. Y me dice, conectarlos en serie. Entonces está la respuesta, pero traten de hacerlo por la parte de ustedes. Voy a tener el terminal A, y que dice, acá empieza mi circuito, y voy a tener el terminal B, que dice, acá termina mi circuito. Y como sabemos, para que estén en serie, tiene que haber una sola trayectoria para la corriente eléctrica, y el resultado es que va a ser como una viborita, ¿no? Va a ir todo uniendo uno después de otro. Lo tienen ahí a la respuesta y al esquemático. Si tienen alguna duda, lo ven por su parte y luego me lo consultan. Y luego, ¿qué me va a decir el libro? Que si todos los resistores tienen el mismo valor, y no es nada desconocido, es como decir N por tal valor, o sea, N por R. Si yo tengo 8 resistores que todos valen 22 ohmios, y esto es una multiplicación, gente, no puede ser extraño para nadie. Es como decir 22 más 22 más 22, ¿cuánto sería eso? Y es lo mismo que 22 por 3 o 3 por 22, ¿verdad? Entonces estamos diciendo eso, que se puede hacer una multiplicación entre la cantidad de resistores y su valor óhmico. Pero ojo, esto vale cuando solamente tengo resistores que tienen el mismo valor óhmico. ¿Hasta acá alguien tiene alguna duda? Sé que han sido un par de temas, pero no son difíciles para nada. No obstante, si alguien tiene alguna duda, me lo puede decir en este momento. Me tienen que seguir la clase, eso sí. ¿Alguien tiene alguna duda? Los leo y espero la respuesta de ustedes, o los escucho. Lautaro, Juan Cruz, William. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que acabo de decir? O sea, profe, que no se puede hacer la suma de las resistencias de los resistores que sean de distintos ohmios. Valor óhmico.
La respuesta es sí, siempre puedo hacer la suma de todos. Por eso, bien. Siempre puedo sumarlos. Una cosa es, Eliana, que los resistores tengan el mismo valor. En ese caso es como una multiplicación común y corriente. Si yo tengo 5 más 5 más 5, es más fácil decir 5 por 3. Y, y da lo mismo que hacer 5 más 5 y más 5, que también te da 15. Eso es lo que dijimos, que los puedo sumar, pero que da lo mismo, que es más fácil multiplicar que sumar. Y eso es posible cuando todos tienen el mismo valor. Lo que yo digo, o lo otro que presenta el libro, es, puede pasar que todos tus resistores tengan el mismo valor. Bueno, en ese caso hacer la multiplicación que acabamos de decir. Genial. Ahora, ¿qué pasa si tenés resistores de distinto valor? Y en ese caso los vas a tener que sumar, corazón, no vas a poder multiplicar. ¿Se entiende, mi vida? Es como tener 22 más 17. No podés decir, hago 22 por Sí, 2 sí, o sí, entendí 17 eso. por 2. Es una suma, digamos, es una multiplicación cuando corresponda y una suma cuando corresponda. ¿Hasta acá vamos bien? Eso es lo que dijimos. Entonces, Perfecto, profe. muy Gracias. bien. ¿Y ahora qué pasa? Seguimos avanzando. Como ven, no son temas difíciles, pero se tienen que poner ustedes a leer todo esto del libro. ¿Por qué? Porque acá no llegamos a ver todo. Y acá viene la famosa aplicación de la ley de Ohm. Todo lo que hemos estudiado lo venimos ahora a aplicar. Vieron que el conocimiento, lo dije varias veces, se va construyendo. Primero estudiamos lo que es una fuente de tensión, lo que es un electrón al comienzo, etcétera. Vieron que todo va como en una cadena, va un eslabón al lado del otro, se va construyendo el aprendizaje. Primero hemos estudiado un resistor y qué le pasa a ese resistor cuando se le pone una fuente de tensión, que va a haber una circulación de corriente, que esa resistencia le hace honor a su nombre y le opone el paso, se opone al paso de la corriente eléctrica y hemos visto la caída de tensión. Genial. Y ahora vemos qué pasa con los resistores en serie, que a veces los puedo sumar y a veces los voy a multiplicar si todos valen lo mismo. Y ahora aplico la ley de Ohm, por ejemplo, para saber cuál es la intensidad de corriente que tengo en un determinado circuito. Entonces, allá vamos, y esto sería lo último que vemos hoy porque no sé hasta qué hora, o digamos, es mucho. Espérenme que la computadora por ahí se me... claro. Bueno, entonces, volvemos al libro. ¿Qué pasa cuando quiero aplicar la ley de Ohm? Ahí estábamos, quiero aplicar la ley de Ohm en un circuito. Eso que habíamos aprendido como ley de Ohm no queda como una formulita que queda ahí o que nada. La voy a aplicar en un circuito. Y primero vamos a tomar un circuito en serie. Por eso primero se estudió qué es un circuito en serie. Bueno, ahora junto todo eso y digo, voy a aplicar la ley de Ohm a un circuito en serie, por ejemplo, para estas dos cosas, para encontrar la corriente y para encontrar la tensión o el nivel de tensión entre los extremos de cada resistor en serie. Entonces, acá tenemos para un rato largo. No es difícil, eso se los puedo asegurar, no es difícil. Es un poquito largo o laborioso, vamos a decir, pero como todo, nada que no hayan hecho antes, es aplicar una fórmula y tienen que tener en cuenta estos pasos. La corriente a través de cualesquiera resistores dispuestos en serie es la misma que la corriente total. Y acá dice, cuando conozco el nivel de tensión aplicado y la resistencia total, puedo determinar la corriente total. ¿Aplicando qué cosa? La ley de Ohm. Y ahora me dice, si yo conozco la caída de tensión entre los extremos de un resistor en serie determinado, por eso dice X, puedo encontrar la corriente total por medio de la ley de Ohm. Y también me dice, podés aplicar la formulita B en R es igual a I total por Rx.
Yo necesito que ustedes lo vayan leyendo esto por su parte para que acá podamos avanzar un poquito. Y si alguien tiene alguna duda, me lo dice. Miren acá, tengo un circuito, tiene una fuente de tensión determinada, tengo varios resistores y cada uno